Cuando empecé las piezas eran más pequeñas por muchas razones, o sea, por la parte económica, pero también incluso de espacio que tienes en un estudio, o en un pequeño estudio, o en una habitación. Pero sí que hoy hablaba de deseo, de crear deseo, de entrar en un lugar al que no puedes. Luego eso lo fui abriendo y ya pude empezar a hacer habitaciones en las que la obra te rodea. Pero siempre me interesó la arquitectura, empecé ciencias, a la vez hacía arte y al final estoy en un proceso en el que se conjugan muchos de esos mundos, ¿no? Mira, esto es un pozo, este está por encima del suelo, pero en realidad lo puedes hacer un agujero y entonces estaría más bajo y te podrías sentar para mirar dentro, pero trabajan siempre con una secuencia de agua, que hay una cantidad de agua y luego empieza a haber más y va más rápido. Me parece muy interesante porque es una idea de hablar del tiempo, de incluir el tiempo como medida y como material, ¿no? de la obra, que de pronto te afecta, que de pronto empiece a ir más rápido o el sonido cambie porque va más rápido, porque hay más agua, ¿no? Y luego se silencie, o son muy largos los periodos, eso es también una cosa que piensas, ¿cuánto está la gente dispuesta a esperar a que algo cambie o que algo vuelva a ocurrir? El depósito está también aquí dentro, porque es un circuito cerrado de agua que se recicla todo el rato, ¿no? Y esta de aquí es más una prueba artista en el sentido de que es aluminio pero pintado, porque estoy probando cosas, pero siempre hablo de un ilusionismo de profundidad, o sea, que me gusta hacer formas que al final parezca, el agua se va por allá y piensas que es más profundo de lo que es, ¿no? Es ingeniería hidráulica, pero es sencillísima. O sea, por ejemplo, tienes que tener en cuenta la evaporación, por un lado, porque el agua se evapora, si está en un interior o está en un exterior, entonces tiene una conexión con una entrada de agua que cuando está por debajo de un nivel, entra agua con una válvula que se abre y se cierra. Y de la misma manera al revés, si llueve, que también es muy bonito ver que llueva y entonces hay un exceso de agua y entonces lo que hace es que esa válvula hace que se desaloje, cuando pasa de un nivel, que desaloje agua. Estas son unas que se llaman capas freáticas, que tienen que ver con crear esa conciencia de que construimos encima de la naturaleza, ¿no? Y aguas que corren por debajo. Y entonces tengo una serie de piezas que trabajan con esos pensamientos y tratan de provocar esa conciencia. Y luego también, sobre todo, en muchos casos, depende de dónde estén colocadas, pues interrumpir un tráfico humano o de coches en una ciudad y hacerte atender y mirar más detalladamente, ¿no? En el caso de Londres se llama además Forgotten Streams, o sea, ríos olvidados, porque había un afluente del Támesis que pasaba por ahí, pues que ahora está por ahí abajo perdido, pero además hay aguas freáticas debajo del... Aquí es la parte más de mi mesa de dibujo sola y es todo un trabajo, digamos, bidimensional que está profundamente relacionado y es necesario para desarrollar la escultura y pensar en el espacio. Entonces, es una parte muy importante, no es una parte secundaria de mi obra, es fundamental. Son dibujos que hago sobre esa idea de crecimiento, de naturaleza un poco abstracta. Como viajo además mucho, utilizo mucho el dibujo para pensar, pero luego hago maquetas, soy bastante, pienso en tridimensional mucho. Sí. Y hacemos maquetas, pero con el 3D nos aproximamos mucho también, nos ayuda, es una herramienta. Hay algunas maquetas que
son espacios laberínticos, que luego también a veces tienen espejos que todavía multiplican el laberinto, a veces con vegetación exterior provocada o que ya existe, y entonces con esas capas de lo natural, el reflejo, la ficción, el reflejo, lo natural. O sea, me interesa mucho esa superposición de planos que nos afectan y nos hacen mirar las cosas y ver las cosas y verte a ti mismo dentro de ellas de otra manera. Bueno, esto es una maqueta de una obra que hice en el Mar de Cortés, en México, a 17 metros. Son 2 esculturas ciudades, es con un texto sobre la Atlántida, que están en el fondo del mar. Y lo hice con un grupo de biólogos marinos, que son gente que trabaja en la acción ecológica real, o sea, creando refugios marinos, y me llamaron para ver si era capaz de crear un símbolo de toda esa acción. Y luego también la idea del ojo de pez que distorsiona la mirada, que es lo que te pasa cuando buceas, ¿no? Esto es cera, que es muy fácil, muy blandita para trabajar y poder ir creando esa unión. Y ahora también hoy vamos a darle otra forma más sinuosa en algunas partes, ¿no? Y luego lo llevamos al taller que decía que es uno de esos planetas alrededor de este estudio, que Sebas dirige, y entonces allí habrá un momento que estaremos dentro de nada, vamos a hacer moldes y empezamos a hacer las piezas y a ensamblarlas. Este sería como el primer positivo, el que hace Cristina en el taller y con distintos objetos. Y de aquí ya, de este sería como el modelo, se hace un molde. Y desde estos hay 4 hicimos de estos. Y entonces hay 4 moldes, que son los que vamos repitiendo. Una maravilla. Eso que están haciendo ellos, preparando el molde, lo primero que hacen es la capa de registro. Y la capa de registro es la que ya lleva el pigmento, la que lleva el polvo de mármol, es distinto en consistencia a la otra, es un poco más viscosa. Y luego sobre esa sí que empezamos con la fibra y resina, fibra y resina. ¿Qué sería eso? El tejido. Por ahí. Ahí. Eso es. Bien. Vale. ¿Ayudo? Suerte. Ahora quedamos. En zonas que tiene más pigmento, claro. Entonces, ¿no? En zonas que el pigmento se queda más... Sí. Sí, y luego que hay unas que están más húmedas, otras menos húmedas. Sí, que se... Y luego ya al secarse va un poquito, se igual. Pero sí, al ser natural, pues sí hay una parte que es más.
en la medida que se puedan unir más, pues mejor. Sí, pero sí, vamos, sí, sí. lo que se pueda. Sí, sí. No, pero está bonito el recorrido. Yo creo que si salvamos eso de cómo jugamos con las repeticiones, puede crear como un todo más natural. Y luego te das cuenta que te puedes dar cuenta que eso hasta me gusta. No, claro. No me interesa. Y es verdad, o sea, necesita algo. Sí, es que se queda apagado. Sí. Entonces este sería como un intermedio y este sería ya como más como dramático, ¿no? Está chulísimo. Pero Está va a guay, quedar claro, chulísimo, a mí me gusta. Está guay, sí. Es una resina acrílica y lo que lleva es minerales dentro. Entonces lleva sulfato cálcico, que es un yeso, lleva polvo de mármol, que es carbonato cálcico, y luego pigmentos naturales también. Y es al agua. Y es al agua, sí, es una maravilla. Es ecológica. Las nuevas para resinas. trabajarla no es tóxica. Sí, bueno, ahora ves toda la gente sin mascarilla, sin nada y haciendo... Sí, que antes esto era un infierno. Antes era horrible. Este es un plano antiguo, porque hubo un momento que pensé encapsular alguna de las columnas de Gaudí, pero luego decidí que no, y entonces está entre las columnas, ¿sabes? Pero la distancia sí que es real, pero lo que hemos intentado hoy, ver si la distancia que hemos pensado entre ellas funciona para pasar entre ellas. Y aquí pensé, bueno, voy a hacer un bosque mineral que tiene que ver, hay una referencia obvia a las columnas, pero no son columnas tampoco, ¿no? Son espacios que cuando caminas entre ellos te ocultan y a la vez se te van revelando y vas viendo, no oculto nunca la relación con las columnas de Gaudí, y están formadas por una especie de paredes minerales donde puede haber como una especie de organismos que se han petrificado, ¿no? Que está entre la vida y el fósil, que sería la muerte, ¿no? Usé betún de Judea, que es muy natural y que es muy simple también, pero quería esa idea como de arena, ¿no? Que te puedes sentir rodeado en un mundo, sí, eso, arenoso. Y todas son diferentes. Hay 4 motivos que se repiten y como ves los techos, claro, es que aquí está el techo de Gaudí con dibujos que no se repiten y claro, yo quería llegar muy alto pero no arriba del todo, es una escultura, ¿no? O sea que es una obra que no es específica solamente para este edificio, pero es sensible obviamente a lo que es el edificio en sí. The whole exhibition is a sort of choreography between Christina's art and Gaudi's architecture. And it's a journey both through the spaces of La Pedrera, but also an imaginary journey through time and space. There are kind of three parts to this, 3 protagonists in the exhibition: the art, the architecture, and the visitor. And the visitor is invited to move through, to flow through the pieces, to stop, to immerse themselves in the worlds of the water and the roots and all of that. So I think all of the time Christina is constructing sculptural places which draw the viewer into the work. I'd seen earlier works by Christina which I thought transforms
the places of a city in a remarkable way. Tres Aguas in Toledo was a project which took many years to move from the first ideas to the materialization in and through the city. And one of the inspirations was an early visit to Toledo when a guide took us underground, under the surface of the built city, into the early kind of water systems that I think were built in the Roman times and then adjusted through history. So there was this sense of sort of water flowing and circulating throughout the city, connecting the city to the river. So Tres Aguas is 3 different places, but it was conceptualized as one work. Vers la terre, hacia la tierra. Es uno de los pozos así primeros grandes y es octogonal por el patio de Gaudí que es muy redondo. Luego, claro, cuando ya no estén las cajas, aquella pieza que es como algo que te absorbe, ¿no? Es un remolino denso que puede ser en el espacio fuera de aquí, o en la arena o en el agua. Una turbulencia, se llama turbulencia. Y aquí va otro pozo que todavía no lo tenemos montado, estamos en ello. Claro, pero esto está cubierto de piedra. Esta también es de las que cuando se va el agua hace como un efecto óptico de como si la forma también se fuera. Y este, por ejemplo, es un pozo que tiene diferentes tiempos. Ahora cae el agua más pausada, hay menos agua. Creo que ahora lo estoy probando, está como en 2 minutos y luego empieza a caer mucha más agua durante 3, creo, no, al revés, es ahora. Te puede tocar o no, pero porque la gente no se queda tanto mirando. En general, la gente mira muy rápido. A veces los niños se quedan más. La idea de los pozos es una manera de estudiar todos esos temas, como incluir el tiempo, como incluir el mirar hacia abajo, el posible vértigo y sobre todo crear un ilusionismo, una ficción que te toque la memoria que ya llevas contigo de lo que has visto en la naturaleza. Aquí hay un respiro de dibujo, que son también dibujos que tienen que ver con los growths, que llamo los crecimientos. Y son también, no sé, una forma que se va desarrollando con un crecimiento rizomático, como de un organismo que empieza a crecer y se desarrolla, pero se interrumpe también. Y son papel japonés sobre tela y carboncillo, tinta y wash del color. Y esta es una pieza que también ya existía, que se llama Growth, crecimiento, y es de aluminio fundido y cristal. Tienen algo también de vidriera, ¿no? Que esos
elementos, agujeros, cristales, y a la vez crean un lugar, porque yo creo que siempre, casi todas mis obras crean lugares, ¿no? Lugares en los que uno puede estar o mirar hacia ellos, pero también muchas veces son refugios que te puedes meter y sentir esa idea que estamos diciendo de crecimiento, de que algo te rodea. Estamos colocándolas, pero son estas que te decía en Twine, que se van entrelazando unas con otras y tienen también una especie de cristales ámbar, ¿no? Y esa es una pieza que se llama Camino Vegetal y la hice para una exposición que se hizo en la Huerta de San Vicente, o sea que es un homenaje a García Lorca. Yo hice esta pieza en la habitación que estaba enfrente de su habitación, como si desde la cama pudiese ver ese camino que se pierde, ¿no? Pero ves, aquí es uno de los momentos donde se ve el techo de Gaudí con esta pieza que solo he construido las dos paredes. En lugar de cerrarla, la he dejado abierta arriba para que se vea también bien el techo. Y aquí están estos cobres. Las imágenes son del modelo en cera, que hago fotos para estudiarlo y tal, y serigrafiado sobre cobre y pintado encima con ácidos, creando una secuencia como de agua diferente. Y esta se llama Fuga 6 voces, que son 12 impresiones serigráficas sobre seda, y hemos puesto 3, en las que son todo ficciones de espacios posibles, imposibles, que yo construyo con cartones, tapices, sombras, luces, y luego dibujo, y finalmente se serigrafía sobre la seda. Siempre también he utilizado la fotografía de mis propios modelos, que son en la mayor parte de los casos modelos que luego se destruyen, o sea, son efímeros, solo existen para ese momento, esa imagen, ¿no? Y son obras en sí mismas, pero son dibujos alrededor de la obra y del espacio, ¿no? Y crean miradas imposibles muchas veces, ¿no? Le hice sobre seda salvaje nácar y seda dorada. Es un material que tiene luz, lo mismo que el cobre tiene luz, pero también refleja. Esto no refleja, pero tiene luz en sí mismo. Estas las hice para formar de un grupo de corredores suspendidos que hice para el Museo Ludwig en Colonia. Estas pantallas es como un tejido en el que hay un texto, en este caso de J.G. Ballard, de ciencia ficción. Todas las que están suspendidas llevan textos de ciencia ficción, hay otros que son que tocan suelo y son más sólidos, y esas he utilizado históricamente textos diversos, pero muchos de literatura francesa del 19, del final del 19, principios del 20, así de ideas de fantasía, como explican siempre, lugares soñados. Y aquí es del Crystal World, y entonces es un extracto que explica, cuenta, tiene principio y fin, o sea, no cojo palabras, sino que verdaderamente hay una narrativa, según la caminas, que no la vas a poder leer, es un jeroglífico, pero es real, o sea, todo tiene un orden o sea, todas las pantallas, las celosías, tienen un dibujo geométrico
pero en este caso es un texto que es la estructura de la propia pieza, ¿no? Y la exposición se llama Pasajes, es todo un pasaje, todo ella, ¿no? El sonido también tiene sus momentos, y la luz sin duda, la creación de las sombras en estas piezas, la fisicidad de la proyección del texto es también parte de la obra, ¿no? Y ya ahora, bueno, estamos todavía en montaje, pero ya se oye un pozo con agua. El pasaje de fantasía es una ficción vegetal, pero con elementos reales, bueno, o sea, impresiones, ¿no? Hay una repetición, pero una repetición que no es siempre la misma y que de alguna manera hace infinito el espacio, ¿no? Podría seguir y seguir. He sido siempre muy consciente que lo literario me alimenta y me hace pensar, además de disfrutarlo en sí mismo, ¿no? Pero Borges, sin duda, la Impresión d'Afrique de Raymond Roussel, que también inventa un mundo al que no había ido, pero que lo imagina, ¿no? Pero también hay otras cosas que me han influido y me han formado más bien, como, no sé, el cine de Antonioni, la manera como monta y cómo crea una tensión que es psicológica, ¿no? Y me gustaría hacer una obra que también te pudiese producir eso. Y esta se llama, bueno, le llamo El pabellón de los sueños, pero es todo el texto que forma la espiral es de Solaris, de Stanislav Lem, que luego también Tarkovsky hizo una obra. Y bueno, la luz interior es porque él habla también de un océano, un planeta que es un océano, ¿no? que es inteligente, y dice que hay una luz como púrpura azulada, y es para caminarla también y crear una sensación que te afecte, ¿no? Sí, yo creo que las piezas de escultura pueden crear esos lugares, como decía, ¿no? En los que además se puede establecer una relación contigo mismo y también con otros, ¿no? Con alguien con quien vas a recorrerlo. Y como decíamos, eso puede ocurrir en la ciudad o puede ocurrir dentro de un museo o de una galería. Y crear una intimidad, que haya un momento como espectador, sientas que es un momento íntimo, que estás contigo, ¿no? No que es algo que ves y ya está.